como la mayoría sabéis. Pues bien, he ido al médico y directamente me ha dicho, vosotros los extranjeros, remarcando esta palabra, tenéis que cumplir unos requisitos, como es trabajar, y me he quedado en shock. Le he respondido que estoy estudiando, que parte de ello, que qué parte de ello no he entendido. Su segunda respuesta ha sido que no le importan los problemas que yo tenga para ir a trabajar. Me he sentido humillado, me he sentido humillado. No sé ni por qué me recuerda que soy extranjero, ni por qué quiere hacerme trabajar con 39 de fiebre. Entonces me ha soltado la gran frase, tenéis la de perder. Eso es un problema también bastante grande, ¿no? Es decir, yo puedo ser aquí inmigrante, puedo estar estudiando, pero la obligación de ir a trabajar y no dar una atención es flagrante, ¿no? Y luego entraremos en qué mecanismo hay de respuesta ante este tipo de situaciones. Tuve un accidente y al llegar a urgencias no me hicieron correctamente la radiografía, por lo que pasé una semana con el brazo hasta que un médico se dio cuenta, con el brazo roto. La enfermera que tuvo que limpiar la herida se puso 2 guantes en cada mano y evitaba tocarme y mirarme en todo momento. Esto sigue operando. Y esto, esto lo he hablado yo, por ejemplo, con Cruz Roja, ¿no? Que ellos han tenido bastante bronca, que los médicos se pongan 2 guantes en cada mano para tocar a una persona que es negra, es racista. No te va a infectar más, ¿no? Pero incluso nos encontramos con enfermeras muchas veces que no los quiero tocar, vaya a ser que me peguen algo, me peguen un VIH de risas, no tiene ninguna gracia. Hay un decálogo, hay un decoro que tienes que mantener respecto a los pacientes. Bueno, os he traído unos audios de algunas situaciones también, para que no sea simplemente alguna escrita, ¿vale? Hablamos con una compañera técnico de emergencias sanitarias que nos cuenta que durante el desempeño de su trabajo ha vivido infinidad de situaciones racistas. La primera historia que nos relata es el caso de una mujer de origen africano recién llegada a España. No sabía hablar castellano y no podía comunicarse con los servicios de emergencia. Cuando esta compañera técnico de emergencias sanitarias llega al lugar donde se encontraba esta mujer, se encuentra con que ha dado a luz ella ha tenido que dar a luz sola y aún tiene la placenta en su interior. La técnico de emergencia sanitaria, al encontrarse con esta situación, se pone en contacto con la central y les comunica lo sucedido y la barrera idiomática. A lo que la central le responde que ella misma saque la placenta del interior de la mujer. Obviamente, la técnico de emergencia sanitaria se niega a realizar esta práctica y pide que se realice el protocolo habitual, es decir, mandar una ambulancia medicalizada. Claro, como la central ve que es una inmigrante, no va a desplazar recursos simplemente para la inmigrante, ¿no? Tenemos aquí, Hablamos vale, con una compañera aquí otro. también nos cuenta que de manera habitual asiste a menores de edad de origen africano en situación irregular, a las que prostituyen en una de las principales calles de España. Suelen mostrar señales evidentes de maltrato y de violencia. Nos comenta que hubo un caso que le marcó especialmente, el caso de una niña de 11 años que pertenecía a una red de prostitución, que se queda embarazada, que no puede asistir a un centro sanitario para recibir la atención necesaria y a la que suministran de manera clandestina pastillas abortivas, con el consiguiente peligro. Cuando llaman al equipo médico, esta niña se encuentra en el metro, en un estado bastante alarmante, muy asustada, con quemaduras de cigarro por todo su cuerpo, empapada de su propia sangre hasta tal punto que a cada paso que daba sonaban los zapatos. Nos narra cómo sonaban esos zapatos a cada paso que daba.
Claro, aquí quiero también ligar una cosa, que es que muchas de las personas, esto es una situación un poco más concreta, ¿no? Pero el mero hecho de cómo está construida la ley de extranjería condena a muchas personas a estar en situación irregular o estar fuera del sistema. Entonces, claro, si ya de por sí las personas que están en situación regular, las personas que somos españolas, sufrimos determinados tratos, se genera una desconfianza muy grande en el sistema. Pero, por ejemplo, las mujeres que son migrantes, que están en situación irregular no, y quieren abortar, estoy hablando ya de mujeres adultas, tienen muchísimas dificultades y al final tienen que recurrir a un canal subterráneo para poder ejercer su derecho al aborto si quieren hacerlo. No pueden hacerlo en un contexto de seguridad, ¿no? Como lo haríamos otras. Maika Telga, que es investigadora postdoctoral en psicología experimental en la Universidad de Granada, comenta que al dolor del paciente se le presta menos atención cuando hablamos de personas negras, ¿no? Y este nivel de empatía es menor, como también lo hace la credibilidad en la descripción de la sintomatología. En definitiva, es más usual pensar que el paciente exagera si pertenece a una minoría étnica. Esto es lo que comentaba antes del tema de el no dolor. Las personas negras no sufrimos. Somos fuertes, somos valerosos, mucho orgullo, a tope, ¿no? Parece que no nos puede doler nada. Esto ya va creando un pozo, porque tú ya desconfías de todo. Y hablamos mucho, a mí me hace mucha gracia que muchas veces se habla de, no, es que no vienen por cuestiones culturales, porque no creen en la medicina. Digo, si te estoy diciendo que me he tenido un accidente, me duele el brazo y no me queda hacer una radiografía porque estoy exagerando, yo no puedo confiar en ti como médica. Me genera una desconfianza. Pero también tenemos la cuestión de que en los hospitales y en zonas especialmente en las que hay mayor número de migración, no hay habilitados traductores ni traductoras. ¿No? Nosotros nos pasó hace poco que nos encontramos un chaval que estaba perdido y en un punto muy importante del ayuntamiento, en Puerta Única, nadie hablaba ni siquiera inglés. Ya como es un centro que además está especializado para personas migrantes y que se da atención sanitaria. Y ni siquiera tenemos eso. Entonces, claro, luego cuando entremos en muertes que han pasado por racismo institucional, vamos a entender un par de cosas. De acuerdo. Él es Seydou Diop, ¿vale? Es miembro de ANUCI, de la plataforma de realización Ya y de CNLP. Y le pedí que me hiciera un vídeo hablando un poco sobre la situación de las personas temporeras en LEPE. Un poco por poneros en contexto, no sé si habéis visto las noticias de este último verano en el que en la zona de los temporeros han estado incendiando las chabolas. Chabolas en las que viven muchas de las personas temporeras porque las instituciones no se hacen cargo de ello. ¿Y qué pasa? Como yo estoy trabajando y no tengo dónde dormir, me monto una chabola que son 4 palos de madera y una tela de plástico. Y eso se le ha prendido fuego y está la gente en la calle, con el consiguiente impacto que tiene a nivel sanitario eso, ¿no? Muy buenas tardes a todos y todas. Hago este video para explicar en breve la situación de los temporales y sus derechos de sanidad y esto. Porque si hablamos de las situaciones de los temporales, son situaciones peores, son situaciones deplorables, son situaciones que no son humanos, porque no hay ninguna medidas que han tomado sobre hacia ellos, hacia nosotros, porque nos han dejado atrás. No estamos viviendo como seres humanos porque somos personas vulnerables, somos personas que están desprotegidas por la ley de extranjerías, no tenemos ningún respeto a los derechos humanos
Porque sí, totalmente, si hablamos verdad, la situación es tremenda. Es tremenda y lamentablemente, digo yo, porque no lo puede entender que un crisis sanitaria que estamos viviendo y todavía no están dejando atrás a los inmigrantes que están dando cara por España, que están sacando la fruta en pleno pandemia y le dejan mal viviendo en los asentamientos chabolistas, donde no hay saneamiento ni higiene de vidas ni aguas potables, y forman parte de esta sociedad. Ninguno españoles no está haciendo absolutamente nada extraordinario que nosotros no le estamos haciendo. Y los empresarios están haciendo ricos gracias a nosotros. Vivimos con unas explotaciones laborales. No tenemos hora de entrada ni hora de salir. Cobramos de salarios miserables. Trabajamos sin contratos porque la mayoría de los inmigrantes que viven allí son irregulares, que están recogiendo las frutas. Y le están faltando respetos en todo el país, casi la mayoría. De hecho, que su piel, su color del piel es distinto de lo demás. Y no es lo importante. Si estamos recogiendo las frutas, los jefes, la mayoría de los jefes se aprovechan de ellos. Le están pidiendo que gastan muchas energías para sacando los cochetas adelante. Para este día pueden vender varios kilos y le pagan salarios miserables. No respetan las horas de descansos. Lo que estamos viviendo aquí con esta situación es al final de esta temporada que han perdido todas sus apartenencias y han quemado todas sus chabolas. Absolutamente nada. Hicimos un campamento en la puerta del ayuntamiento de manera diplomática y de manera dignamente. Ningún ser humano no le gusta ocupar un espacio público. Si le hemos hecho, porque no nos quedan otras alternativas. Y estuvimos pidiendo 28 días vivienda dignamente a esta gente que han perdido todas sus necesidades, que estaban dando cara a este país. De este día de hoy que estoy hablando, no hay ninguna autoridad que haya hecho una reacción positiva a esta gente, aunque va a ser aunque va a ser que lo van a habilitar por largo plazo, porque Uy, deberían, pero no lo hicieron, no han dejado tirado. Vivimos sin saneamiento porque no hay saneamiento, no puede hablar de saneamiento. En realidad, en Andalucía, todos los inmigrantes tienen tarjeta médica y eso van a salud y esto. Pero la salud que estamos viviendo es que no hay salud, no hay sanidad. Con la situación de la pandemia no podemos hablar de sanidad. Son situaciones que ya vivimos hace muchísimos años. Ya deberían tomar medidas. Si ya estaban al respecto de estos inmigrantes, nosotros ya han tomado medidas estrictas para erradicar estas condiciones que no son infrahumanos. claro. Un dato que a lo mejor muchos no conocéis es que durante la pandemia, que continuaba la chabola, muchos estaban confiados en nuestras casas y muchas de estas personas tenían que seguir en chabola, haciendo un confinamiento domiciliario, pero teniendo que trabajar porque eran esenciales, pero no se les reconoce como esenciales, dado que luego cuando el gobierno tiene que apostar por cuestiones como la realización urgente y permanente que se lleva solicitando desde marzo,
pone excusas que no son muy creíbles y las rechaza, poniéndose del lado de determinados partidos. Pero a nivel de la Junta, después de hacer presión, destinó una partida a los asentamientos chabolistas para que estuvieran en albergues, específicamente para Huelva, de 1 millón y pico. Esto fue entre marzo y mayo. A julio no se sabe dónde está ese dinero y estamos a noviembre y tampoco se sabe dónde está ese dinero. Y como dice Seidu, la salud no es simplemente tener una tarjeta sanitaria. Si tú estás en julio en una chabola cuyas paredes son de plástico, en Huelva, las que somos andaluces sabemos la calor que hace aquí. Imaginémonos tener que estar pasar 12 horas recogiendo fruta y después metido en una bolsa de plástico. Un poquito fuerte, ¿no? Respecto a todo esto, también hay un punto interesante que es, vivimos en la época de las fake news, de los bulos y de todo, y en inmigración es donde más nos encontramos, ¿no? Lo típico de vienen a robarnos la ayuda, son unos mantenidos, porque tenemos que no deberían de usar la sanidad porque no la pagan, todas estas cosas. Las compañías de estos rumores hicieron unos gráficos que podéis ir en la página, ahí está todo, desmontando específicamente en Málaga el uso de la sanidad pública, ¿no? Aquí podemos ver datos de la Junta, que no es aquí moco de pavo. ¿A cuántas personas se atendió? ¿De dónde eran? ¿De qué origen? Y demás. Y se puede ver una descompensación muy grande, porque si de 1,5 millones de personas, de más de 1,5 millones de personas que han sido atendidas, solamente 16.000 han sido personas en situación administrativa irregular, no podemos estar diciendo que las personas que están en situación administrativa irregular están copando y colapsando los sistemas sanitarios, cuando son precisamente las que más recelo tienen de usar este sistema. Tenemos aquí todos los datos, yo invito, y aquí está a nivel de toda Andalucía, en atención primaria, en atención hospitalaria, como vemos, apenas llega a un 0,6% el uso del total. O sea, es una cosa irrisoria, pero se está utilizando constantemente como punta de lanza contra la población que no es blanca, porque realmente aquí todo este discurso no es hacia las personas extranjeras, este discurso es las personas que no son blancas, porque al final, como se ha construido la identidad española, es que es todo lo que no sea blanco, cristiano, varón, bueno, heterosexual, esto ya va a variar, estamos en una discusión ahora mismo que se está dando, ¿no? Pero todo lo que no es eso, no es español. Yo soy negra y no soy española porque soy negra. Pero un caso más sangrante, las personas gitanas. Las personas gitanas en España las consideran gitanas y llevan viviendo aquí siglos. Y no se las sitúa, no se las reconoce como española. Este conflicto está. Siguiendo un poco. Voy a traer una serie de ejemplos. Comentaba yo antes de cómo, hasta dónde llegaba el racismo institucional, porque el racismo institucional mata, y mata mucho. Los CIE, los CETI, los CATE y demás, principalmente los CIE son los más conocidos, son centros de internamiento para extranjeros. Los CETI son centros de estancia temporal para inmigrantes, ¿no? Y los CIE son prácticamente cárceles. Ya no a nivel semántico, sino que todas han estado establecidas en cárceles, antiguas prisiones, antiguas cárceles. La estructura, el funcionamiento, que esté la Policía Nacional, que esté todo lo que opera dentro de un CIE, es una cárcel. Y una cárcel a la que van personas porque su situación administrativa no está regularizada. Es una penalización de la migración, porque tú acabas en situación administrativa irregular por muchas cuestiones, no simplemente por cómo llegas. Hay personas que pasan a estar en situación administrativa irregular porque no se están dando citas en la oficina de extranjería.
por ejemplo, ¿no? Y en 2011, en el CIE de Aluche, muere Samba Martínez. Y bueno, lo que se ve primera instancia, lo que es el hospital, que bueno, que ha sido trasladada del CIE por hiperventilación, perdón, y se le diagnostica una meningitis, pero posteriormente le dicen que no, que es una neumonía neumocócica. Y luego dicen que no, que ha sido una complicación por VIH. Pero es que todo esto pasa porque Samba solicita atención médica 11 veces en el CIE. Nada más que la atienden una. Y no recibe tampoco calidad porque no hay intérprete, pero la cita es, los CIE por dentro, no es no es que haya una unidad sanitaria o una pequeña enfermería, no, es un despacho en el que sí, ¿no? Y tampoco te observan ni nada, con lo cual se está vulnerando un derecho que es fundamental, que es el derecho a la salud. Pero no solamente eso, tenemos también el caso de Irisa Diallo, en Zona Franca, ¿no? Que muere de un paro cardíaco y que tampoco recibió atención. Tenemos a John Fraveu, es decir, los CIE, los CETI y los CATE, la falta de atención sanitaria es brutal. Es brutal. Y de eso no se está hablando y de eso seguimos mirando hacia un lado. Es más, el gobierno, que había cerrado los CIEs en marzo, durante el confinamiento, ha decidido no solamente reabrirlo, sino abrir uno nuevo. Destinar una partida a crear uno nuevo. Y es que, claro, muchos de ellos durante la pandemia en el CIE de Leche se amotinaron porque había personas que eran positivas en COVID y no las cambiaban de módulo ni la aislaban. Y tenían que mantenerse. Mientras que todos estamos confinados porque no podíamos ni siquiera acercarnos a nuestros padres o a nuestros abuelos por la contagiosidad, a estas personas se las mantenía así. Simplemente porque son migrantes, porque no son blancas, etcétera, etcétera. Respecto al Top Manta, bueno, muchos sabréis ya qué es el Top Manta y demás. Hay dos casos muy conocidos, que es el de Man Valle y el de Mou. Bueno, Man Valle ocurrió en 2018. Según la versión oficial, murió de un paro cardíaco después de que la policía intentara reconocerlo. Según otras versiones, lo estuvieron persiguiendo y sufrió un paro cardíaco. Le provocaron un paro cardíaco de la persecución, porque todo esto tiene consecuencias sociales y físicas. Si tú tienes un problema, porque lo que decía la versión oficial es que él ya tenía problemas cardiovasculares previos. Una persona mantera muy difícilmente va a poder ir a un médico y decir, mira, me duele el pecho, tal, porque muchas veces muchos médicos le dicen, bueno, es que si no tienes papeles tengo que denunciarte y te tienen que deportar. O tienes que estar constantemente con la presión de que te vayan a deportar, de que todo lo que tú vayas a hacer te van a deportar. Eso tiene un impacto muy grande en la salud. Y el caso de Mou, según la versión oficial, los Mossos de Escuadra, haciendo una redada, lo persiguieron y se cayó por un balcón. Esa es la versión oficial. Yo lo dejo ahí, porque no es muy creíble, la verdad. Bueno, siguiendo con todo, hablamos de los impactos que tenía todo esto, ¿no? Esto da a una patologización y a una extremización racial. Un ejemplo fuera del contexto afro, ¿qué ha pasado desde enero con la población asiática y asiático descendiente en España? Con todo el COVID.
lo que han pasado ha sido impresionante. Es decir, directamente se habla de virus chino, persona que tenga ojos rasgados es China, ya no existe Corea, no existe Camboya, no existe nada más, todo es chino. Y claro, eres chino, tienes que tener el COVID, aunque tu madre sea de Úbeda, ¿sabes? Entonces, claro, esto tiene unas consecuencias también que se patologice a toda una comunidad, que es agresiones racistas directamente. La comunidad negra, cuando ocurrió la crisis del ébola, también nos comimos lo nuestro. Es decir, directamente se asocia determinadas enfermedades a grupos raciales, aunque no tengan nada que ver, porque hay determinadas enfermedades que tienen más que ver con una cuestión geopolítica y geográfica. Entonces, esta constante exposición crónica al racismo, determinadas investigaciones han detectado que afecta al funcionamiento de áreas cerebrales que están ligadas tanto al pensamiento como a las emociones. Es decir, te tensa mucho, te tensa y empieza a recoger, como yo digo, ¿no? Es decir, yo no expreso, me tenso, me cierro y estás constantemente violentada y tienes violencia, ¿no? Y eso tiene un impacto tanto a nivel cerebral, nervioso y a todos los niveles. Aunque todo esto viene de un metaestudio que se hizo recabando en base a estudios en 2015 del impacto sobre la salud mental, que es de la que menos se habla. O sea, vamos a tener en cuenta que en España, ya de por sí, el sistema sanitario está regular. El sistema de salud mental está olvidado, no, lo siguiente. Pues contemos que no hay una perspectiva racial a la hora de hacer ningún tipo de intervención. Es decir, yo si quiero ir a una psicóloga, me va a costar mucho abrirme, porque muchas veces cuando tú vas a una psicóloga, normalmente es blanca, y le hablas de situaciones racistas que tú sufres, muy rara vez va a tener esa perspectiva de este acto racista que tú has sufrido tiene un impacto directo, sino que muchas veces te dicen, bueno, no es para tanto, no le hagas caso, tal, y a ver, que a mí me están persiguiendo neonazis, tiene un impacto en mi salud mental. No puedes decir, pues cámbiate a cera y ya está, ¿sabes? Pero a nivel físico, lo que más se ha detectado, sobre todo en la población afro, que lo que más se traduce toda esta tensión es en hipertensión crónica, en obesidad y en diabetes. Es decir, es la ansiedad, ¿cómo se traduce? Luego, antes se me había olvidado hablar del informe de racismo y xenofobia durante el estado de alarma. De acuerdo, este informe os lo recomiendo mucho, ha sido realizado por el equipo de implementación del decenio afrodescendiente en España de la ONU y por Rights International Security. Este informe abarca muchísimos tipos de situaciones y ya de por sí veníamos de varios informes del relator de la ONU respecto a la situación de la población afrodescendiente y respecto al racismo, que hablaba de una situación bastante grave, ¿no? Es decir, España no tiene políticas sobre racismo prácticamente, ¿no? Hacemos esto de todos somos iguales, no veo el problema, así que no existe. Entonces, claro, no hablamos de que, por ejemplo, los CETI, el informe del COT, de la Comisión de la Observación de los Derechos Humanos, habla de la deplorable de que prácticamente no se hace atención sanitaria a las personas que están en los CETI. Los informes de 2014 y 2017. Es decir, no es que haga 20 años. Pero estos informes recoge las situaciones de prácticamente semiesclavitud en la que viven las personas temporeras en los campos andaluces. Habla de las detenciones por perfil racial que hace la policía, la Guardia Civil, los Mossos y todo el equipo y cuerpos de seguridad del Estado. De la falta de historia, de memoria histórica,
enclave afro que hay en España y un largo etcétera. Entonces, claro, este informe específico sobre el racismo y el COVID se comenta más de 70 incidentes racistas que ocurren y especialmente por parte de las instituciones. Muchos de ellos tienen que ver con estas fuerzas de seguridad, ¿no? De que te detienen. Por ejemplo, yo voy a ir a comprar a la farmacia y me para la policía. Pero no simplemente que me para la policía, me detenga y me multe, es que además me amenazan con deportarme. Con lo cual, muchas personas deciden no salir de sus casas y no pueden ni comprar comida ni comprar medicina. Y más si estamos hablando de personas en situación irregular. Sí, claro, se están vulnerando derechos muy, muy, muy fundamentales de los que no estamos hablando. De ahí salen iniciativas como son las compras antirracistas de diferentes organizaciones antirracistas en todo el estado, como puede ser la Caja de Bilbao, como puede ser la de Peshawar, como puede ser la compra antirracista de cada inmigrante. Porque esta situación se da y al final, si no es la autorización, nadie nos salva. También tenemos en el informe, bajo sospecha, impacto de las prácticas policiales discriminatorias en España, llevado a cabo en 2019, este informe analiza cómo las fuerzas de seguridad de los diferentes cuerpos del Estado tienen un claro perfil étnico-racial a la hora de hacer las detenciones. Y el impacto que esto tiene, sobre todo a nivel psicológico y a nivel mental, es donde el impacto se ve mayor, ¿no? Los cuales ansiedad y esta cosa de, bueno, no salgo de mi casa porque tengo miedo. Vale. Frente a esto, bueno, Jorge me va a felicitar porque no sé si es que voy muy rápido o... Vale. Todo va bien. Vale, perfecto. Vale, ¿qué podemos hacer ante todo eso? Formar los equipos sanitarios. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de cuestiones ginecológicas, una amiga me contaba, ella en su segundo parto decidió parir en casa porque la matrona le dijo que tenía un problema. Tenía un problema y es que tenía el suelo pélvico bajo y el niño se iba a morir y tal. Lo que no sabía la matrona es que las mujeres negras, por lo normal en nosotras es tener el suelo pélvico bajo. Es decir, lo que puede constituir un problema para un grupo étnico, para el otro no. Pero eso lo desconoces. Con lo cual, en una situación como es, estoy de parto y es una situación muy, muy crítica para las mujeres cis, decir que puede darte problema tener un suelo pélvico bajo no es muy alentador, con lo cual seguimos alimentando esta desconfianza. Tenemos que formar en las diferentes enfermedades, no simplemente verlo desde un eje blanco, tenemos que verlo desde todos los ejes, porque quieran o no muchos, España no es blanca, no es tan blanca como se ven. En España hay diferentes grupos étnicos y va a seguir habiendo, especialmente en clave afro, que aquí llevamos más de 800 siglos, que esto es una cosa como que parece que nosotros no hemos llegado hasta hace 20 o 30 años. Y es como, tenemos a... Uy, espera. Tenemos a Canijilla de Huelva, tenemos a Elena de Prado, tenemos muchísimas personas. A Teresa de Chivaca. O sea, España tiene una relación, porque entre otras cosas, África está a 14 kilómetros de costa. Está a 20, está a 30, pero está al lado, prácticamente. No podemos ahora querer situarnos como si fuésemos nórdicos, porque la realidad no es así. Hay que formar los equipos sanitarios. Hay que trabajar una ley integral contra el racismo que ampare y que establezca protocolos específicos sobre el racismo en la sanidad, porque no solamente sufren el racismo los pacientes, sino también las propias profesionales por parte de los pacientes cuando son negras. Las profesionales cuando son negras se tienen que enfrentar a los equipos sanitarios que son racistas, que hacen comentarios tipo ay, ¿has visto el negro? Le he mirado y es verdad lo que dicen, ¿eh? Es decir, te pones a mirar a un paciente específicamente por el morbo.
vas a una cuestión que, por ejemplo, decía el otro día Mayo Sumo en una ponencia del encuentro de CENAE. Un paciente suyo tenía unas piedras, ¿no? Por una cuestión cultural. Estaba en la mesa y una de sus compañeras empezó a gritar que el negro le iba a tirar unas piedras. Pero a gritarlo por todo el hospital como si fuese... Eso es una humillación al paciente. Y claro, lo que en ningún momento se había parado a pensar ni a preguntarle es por qué tenía unas piedras en la mesa. Es decir, podría haber tenido perfectamente un crucifijo y no hubiese dicho le va a tirar el crucifijo. O sí, quién sabe. Aquí ya no tenemos más, no cabe más sorpresa. Entonces tiene que contemplar todo esto. También el acoso sexual que sufre mucho, la exotización de las mujeres negras, ya, negra, enfermera o médica, ya aquí hace un volcán, ¿no? Y sobre todo, hay que posicionarse respecto a la rehabilitación ya. El gobierno lleva casi un año hablando de que de esta pandemia hay que salir juntas, hay que salir unidas, pero deja de lado sistemáticamente a 600.000 personas que están en situación irregular. La rehabilitación es urgente. No es una petición, es una demanda. Y la distinción es, no estoy pidiendo por favor, es algo que tienes que hacerlo sí o sí. Porque deja muy claro tu postura. Cuando lo hace, y sobre todo cuando países como Portugal e Italia lo han hecho. Con lo cual, hablar de que la Unión Europea no deja es mentir descaradamente. Y bueno, quería aprovechar también, al final me ha sobra tiempo, actualmente está en marcha un estudio, se llama Aproximación a la población africana y afrodescendiente en España, identidad y acceso a derechos. Este estudio está dividido en dos partes, uno que está dirigido a las organizaciones y otro a las personas. Este estudio es súper importante para nosotros y que se haga, dado que hay preguntas tanto en ámbito sanitario, a nivel de vivienda, muchísimas preguntas, porque vamos a aproximarnos mucho mejor a cuál es la realidad. Es decir, siempre estamos con aproximaciones, porque una cosa que no se tiene en cuenta, hablamos de las personas negras, pero las aproximaciones que hay por estudios independientes es que estamos hablando de entre 1.200.000 y 2 millones de personas negras viviendo en este país. Es decir, estamos hablando de una densidad poblacional bastante grande. Y este estudio está impulsado por la Dirección General por la Diversidad Étnica e Igualdad de Trato del Ministerio de Igualdad y el Consejo por la No Discriminación Racial. Y invitamos a que lo compartáis y si sois personas negroafricanas y afrodescendientes a que participéis. Os dejamos algunas de las fuentes y bueno, gracias por vuestra atención, dejamos red de contacto y demás. Pues muchas gracias, Ilyasu, por tu conferencia. ¿Se escucha bien? Vale. Sí, sí. Vamos a abrir turno de preguntas ahora, no sin antes recordaros que después os pediremos que os quedéis un poco más después de que termine para poder despediros a todos desde el comité organizador, ¿vale? Y nada, si queréis lanzarle preguntas, algún comentario, podéis levantar la mano, escribir por el chat, como queráis. Sí, bueno, Andrés Garrido ha levantado la mano, si quieres. O sea, pues, encender el micrófono. Hola, bueno, muchísimas gracias por la conferencia. La verdad es que creo que en nuestro ambiente general blanco no se nos enseña nada de esto y tenemos como mucho desconocimiento. Y sobre todo en nuestra facultad, bueno, en nuestros estudios sanitarios, como que durante mucho tiempo se ha ignorado
cierta patología, cómo se manifiesta en la piel negra, y la verdad es que he escuchado muchas cosas sobre esa. No sé si tendrás algún caso tú conocido al respecto, pero ¿sabes de alguna manera como alguna guía a lo mejor que se haya hecho de pues o manifestaciones en la piel y tal? Porque sí que lo he visto muchas veces en redes como Twitter, pero nunca lo he llegado a ver del todo. Vale, gracias. A ver, yo te comento. Respecto a manuales, realmente es relativamente fácil encontrar información si te vas a manuales o buscas información que sean de universidades latinoamericanas o angloparlantes, portuguesas, francesas, tienes ahí muchísima información. Pero específicamente en español, que se esté produciendo en España, hasta donde yo sé, no se recoge como tal información. Es más, una compañera mía está finalizando medicina y ella, los apuntes que tiene específicos son personas negras, es apuntes que ha hecho la profesora, es decir, no hay libros como tal, y abajo, como aquí a lo mejor, tal, viene en personas afroamericanas. Se da de esta manera y ya está, ¿no? Entonces, yo lo que te recomendaría es que buscaras por ahí. Y también que le exijáis a vuestros decanatos que se recoja todo esto en los planes de estudio. Muchas gracias. No había pensado, la verdad, en buscar a lo mejor latinoamericana o en inglés. Muchas gracias. Mira, te voy a poner un ejemplo. Ahora que estamos Ujú. hablando de latinoamericana, mi prima tenía la pityriasis rosada, la tenía mi prima. Pues ella pasó por 10 médicos, ¿vale? Espérate. ¿Me sigue escuchando? Sí. Vale, perfecto. Pues, claro, ¿qué es lo que pasó? Ella, hasta que no encontró un médico, después de 15, y 15 contados literalmente, de lo que estaba pasando, que era cubano, era cubano y era blanco. Y le dijo, no, tú lo que tienes es pityriasis rosada. Y ella dijo, ¿qué? Y dijo, sí, porque lo tienes tal. O sea, no hace falta que sea tampoco afro, sino es tener ese conocimiento. Claro. Yo sí tenía una preguntilla Uh-huh. que tengo en la cabeza desde hace tiempo, y es como entrar en esa distinción entre etnia y raza, ¿no? Porque digamos que puede resumirse quizá en la connotación, ¿no? En los significados que le pones al color de piel, ¿no? Pero no sé si lo pudieras explicar un poco mejor. Vale. A ver, esto viene un poco de como una especie de disculpa que quería hacer la academia hacia todas las personas racializadas, ¿no? Es decir, bueno, nosotros hemos sido quienes hemos acuñado el término raza, hemos sido los que lo hemos justificado, tanto la medicina como la antropología, como la sociología, especialmente las dos primeras. Yo es que estoy acabando también la carrera de antropología, así que ya me meto también con otra disciplina, no voy a encontrar trabajo en la vida, ¿sabes? Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que digamos, a modo de disculpa es como, vamos a dejar de utilizar raza porque está muy ligado a todas estas prácticas racistas, a todo este tipo de estudios, y voy a utilizar etnia para lo mismo. Cuando no estamos hablando de lo mismo, científicamente son dos categorías totalmente diferentes. Un grupo étnico, estamos hablando de una cuestión cultural, estamos hablando de una cuestión lingüística, estamos hablando de una cuestión geográfica. Entonces, hablar de etnia negra y luego hablarme, por ejemplo, de etnia... hola Marra. De etnia Serrer, etnia Wolof, etnia tal, me está englobando todo en lo mismo, es muy problemático, porque al final tú lo que quieres eludir es la realidad de un sujeto. Es decir, es como si nosotros, para no hablar del sexo, para no hablar del patriarcado,
si el patriarcado no existe, sí que eliminamos el género, vamos a hablar de sexo. Todos entendemos que el sexo y el género son dos cosas diferentes, aunque operen juntas. Entonces, claro, desde la antropología más crítica, más decoloniales, se está reivindicando la palabra raza, pero no como una cuestión biológica, porque ahí es como nadie puede decir que hay una distinción racial diferente entre las personas de la especie humana, sino una cuestión social. Hay una cuestión social y es la base de todo, porque al final el racismo es una estructura social que está operando. Porque si dijéramos que es algo biológico, apague y vámonos, dejamos el antirracismo, dejamos todo, porque al final, si algo biológico, yo no puedo cambiarlo. O bueno, sí, le damos una pastillita a los nazis y ya está, cura el racismo, pero no es tan fácil, ¿no? Entonces, yo sí que reivindico hablar de la cuestión racial, porque además, si además decimos, no puedo hablar de raza, no puedo hablar de cuestión racial, no puedo hablar de racismo, no puedo hablar de tantas cosas, pero una perspectiva social y con esa puntualización y cuidado. Oye, está esta posición social, además la raza es tanto para un lado como para el otro, también vamos a tenerlo en cuenta, pero ahí, ¿no? Con ese matiz, estamos hablando de lo social y no de algo biológico. Es más, Mónica Figueroa la escuché en una conferencia y sí que hablaba de la versión biológica y era muy curioso porque lo utilizaba para desmontarlo, ¿no? Digamos, en México hay médicos que sí que dicen, bueno, sí, hay una parte científica que podemos hablar de lo racial, pero estamos hablando de que lo que supone una diferencia del 2%. Y ahí es donde estamos hablando de los fenotipos, características de enfermedades, los rasgos, es decir, estamos hablando de una cuestión tan pequeña que el 2% es como el máximo al que puede llegar, que a lo mejor estamos hablando de menos. Es una diferencia tan pequeña que ni siquiera podemos entrar como que esa categoría la validemos médicamente. No sé si me explico. Sí, se ha explicado muy bien. Bueno, yo es que no puedo levantar la mano, Jorge, así que voy a intervenir directamente. Quería hacer una pregunta que me ha surgido pensando de lo que he hecho antes y tal, y de la conferencia, que es que si tú crees que el hecho de que en la academia y en las universidades no se hable o no se dé tanto en plan importancia a lo que es la raza negra o la raza asiática, otras razas que no sean la blanca, por ejemplo la salud, es una manera de invisibilizar en plan esas poblaciones y mantener esa idea de la España blanca, la Europa blanca y tal. Eso era. Vale, a ver. Vale, voy a repetir la pregunta a ver si lo he pillado bien. Me estás preguntando si lo que yo planteo, ¿no? Es que la invisibilización y la omisión de las personas negras en la academia como sujeto y como parte de estudio, ¿no? Forma parte de este racismo institucional, ¿no? Y de la construcción de la identidad de los españoles como blancos. Sí. Vale, perfecto. Yo para saber si responderte por un sitio y por el otro. A ver, creo que es más bien una cosa consecuencia de la otra. Es decir, que los estudios de medicina estén blanco centrados también es una consecuencia directamente del racismo, ¿no? Es decir, bueno, a mí quien me interesa tener, digamos, a quien creo que se merece tener garantizado su derecho sanitario, las personas blancas o las que yo entiendo también como personas, ¿no? Porque también esta cuestión del otro y del no ser. Porque las personas negras hasta no hace mucho no éramos ni siquiera consideradas ser humanos. Entonces, claro, yo entiendo que es una consecuencia del racismo institucional y cómo se construye esta identidad. Pero también te voy a poner un ejemplo, Estados Unidos, con lo que es Estados Unidos. Sí, hay una formación, sí que hay profesorado, pero eso no quita que la situación racial en Estados Unidos sea la que sea. O sea, no creo que incluyendo se derive lo otro. No sé si te respondo.
Sí. Mi pregunta va de la mano de que cuando me he puesto a reflexionar sobre ello, Ujú, siempre nos hablan de la población, y claro, como solo nos enseñan en plan la salud, por así decirlo, blanca, la idea nuestra de la población, que somos los sanitarios, es blanca. ujú. Y iba más de esa mano, en plan de si el hecho de que se nos enseñe una forma de mantener la idea de que España es todo blanco, somos todos blancos. Sí, efectivamente. Es decir, que yo, por ejemplo, esto pasa mucho también en los medios, ¿no? Si tú en los medios de comunicación solamente te aparece persona blanca, español, blanco, 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 cuando tú te encuentras una persona negra que es española, te choca, porque no te está enseñando otra cosa. Gracias, perdón por la pregunta que era un poco obvia. Nada. Yo creo que es interesante preguntarnos cómo construir, digamos, ese conocimiento decolonial, ¿no? Y cómo incluirlo en las ciencias, y tanto en las médicas como en las demás. Bueno, yo creo que debe de haber como un doble acompañamiento. Primero, reconocer digamos, las no ciencias, o sea, voy a tener cuidado con lo que digo, pero muchas veces se critica las medicinas tradicionales, ¿no? Se habla de tal, las infecciones, no sé cuánto, pero no se habla de la otra parte, de cómo el sistema farmacéutico ha utilizado conocimientos de pueblos originarios, de pueblos nativos, y luego la ha vendido como descubrimientos, ¿no? Se utiliza X planta en X zona para, por ejemplo, el dolor de muelas. No, es que eso es tradicional, eso es de los pueblos estos, se demuestra que eso funciona y lo venden desde Bayer. Pero luego, igualmente, no se les remunera a esos pueblos por ese conocimiento, no se les reconoce y se les sigue estigmatizando. Yo creo que tiene que haber, la academia tiene que descolonizarse de muchos niveles, pero también hay como un debate, ¿hasta qué punto yo quiero estar en la academia, ¿no? ¿Qué supone el método científico? ¿Qué supone todo esto? Yo aquí ya estoy en modo divagando, como señora antropóloga. Pero claro, yo creo que tiene que haber esa unión y que la academia tiene que dejar esa perspectiva tan eurocentrada, ¿no? De valorar todo otro tipo de conocimiento y otro tipo de metodologías. Sin perder sin perder las herramientas que tenemos del método científico, pero no anular otro conocimiento porque no entre por ahí a rajatabla, ¿no? Es más, en el método científico tenemos diferentes metodologías, ¿no? Está la cuantitativa, está la cualitativa, dentro de la cualitativa tenemos la participante, no participante, y no estamos diciendo que una no sea válida por X, ¿no? Estamos invalidando directamente un conocimiento porque viene del continente africano, porque viene de una persona negra, porque viene de tal. Y ese es el problema y ahí es donde está la conversación. Es más, las personas negras nos cuesta mucho entrar en la academia, las personas negras, las personas asiáticas, etcétera, ¿no? Nos cuesta mucho y esa barrera está ahí y eso no se está viendo y ni siquiera abrir, es más, no se quiere abrir esa conversación. No se quiere, es decir, yo mi TFG lo estoy enfocando a cuántas personas, a cómo ha aumentado la población afro en la Universidad de Málaga y claro, lo que no se veía, lo que yo no puedo acceder al dato de cuántas personas negras hay porque no hay un censo en ese sentido ni hay una aproximación. Pero claro, si yo en mi facultad, el primer año, nada más que somos 2 chicas, y en el cuarto año éramos 35 personas en toda la facultad, es que algo está pasando. Porque hay tan pocos profesores afro. Yo, Maika, cuando me la encontré, yo casi iba a llorar de la alegría, ¿no? De decir, ay, una doctorada y negra. I feel your hermana, ¿no? Un rollo así. Porque no tenemos esos referentes y los que hay no se están visibilizando. Entonces necesitamos eso, porque luego se cae en la falacia de, no, se está diciendo porque sí, oye, tenemos personas muy válidas dentro de la comunidad. El encuentro de CENAEL lo ha demostrado, tenemos personas súper válidas, súper potentes y súper preparadas. Y eso también hay que ponerlo sobre la mesa. Muy bien así, Jorge, porque yo aquí me enrollo.
Tenemos una pregunta de Ujú. Marina, así que abre el micro. Sí, ¿se me escucha? Sí. Es que me va muy mal el internet y creo que no va a ir el vídeo. Yo quería preguntar si se nota diferencia a nivel de la asistencia médica, o sea, del racismo en la asistencia médica en generaciones. Es decir, si hay alguna esperanza, si se ha notado que las nuevas generaciones de médicos son más conscientes y a lo mejor están más formados, o bueno, aunque no estén formados en el tema, busquen, porque por ejemplo, si yo ahora entro en el hospital, ¿no? Como profesional, yo no estoy formada, es lo que tú dices, yo no sé reconocer patologías de la piel, a lo mejor en una persona negra, porque no lo he estudiado. Pero claro, si me viene un paciente con una dolencia, pues yo en ese momento me intento formar y tal. Pues nada, mi pregunta es si se nota esta diferencia, a lo mejor que no haya rechazos de primera, sino interés por el médico en intentar hacer bien su trabajo a nivel generacional, en plan que a lo mejor los más antiguos pues no tienen eso, pero las nuevas generaciones sí lo están teniendo. Mm, te diría que no. No se nota mucho la diferencia. Por lo que tú has comentado, es una cuestión formativa, pero además hay otra cuestión, por ejemplo, yo estoy operada de labio leporino, ¿no? Hay una cuestión que también es el trato, porque por ejemplo, yo fui una vez al médico, ¿no? Llevo unos días sangrando en la nariz, estoy operada, además una operación bastante delicada, y me empezó a salir una raja de la cicatriz. Bueno, voy al médico y resulta que no está mi médico de cabecera, cosa que a mí me pone muy de los nervios, por todo esto que he contado antes. Claro, pues hablando con la médica, empieza a mirar, tal, pasando 3 kilos de mí y me dice, bueno, ¿tú tienes alguna operación? Digo, tengo un labio leporino. Y automáticamente me dice, ay, no te preocupes, eso se opera aquí en España. Y yo, ni me has preguntado cuándo me han operado, ni me has preguntado nada. Directamente has presupuesto, ¿no? Entonces, es como que esa educación tiene que ir acompañada de un protocolo, de decir, tú no puedes estar tratando de una manera diferente y tan despectiva a otro paciente, simplemente, digamos, el imaginario de la negra feliz, ¿no? Las negras muchas veces nos representan como personas súper felices, súper alegres, súper tal, y que lo aceptamos todo, ¿no? Entonces, como me puedo tener más confianza contigo. Entonces, estas cosas también hay que trabajarlas en la parte de la formación. Claro, es que también hay tantos prejuicios culturales y sociales que obviamente una persona de la calle pues ya está, pero un médico que claro se dedica al trato con personas, obviamente debería de tener una formación complementaria porque manda, bueno, ya está. Sí. Vale. Por cierto, voy a responder a Jorge, porque acabo de ver el chat. Respecto a la PDH tiene muchísimos informes sobre el tema del hacinamiento, sobre la cuestión sanitaria y demás. En este sentido, tanto la PDH, la Comisión de Observación de Derechos Humanos, el relator de la ONU, el informe y podemos decir también CEAR en algunos sentidos, son muy recomendables si queréis profundizar en todo este tema de CIE, CETI y la cuestión migratoria y el racismo institucional, especialmente los sanitarios, ¿no? Miri, puedes hablar. Hola, yo tengo dos preguntas. La primera es que ya que has sacado antes el tema de Estados Unidos, si sientes que hay una comparativa en la lucha racial en Estados Unidos y en España, porque la verdad que ahora en Estados Unidos hay como mucha fuerza en el movimiento, ¿no? Y quería preguntarte si aquí sientes más invisibilización o más rechazo, ¿qué es lo que más sientes por parte de la población blanca española? Y también te quería preguntar si podías contar una anécdota en la que
se te haya, en plan, alguien blanco te haya intentado explicar a ti qué es ser una mujer negra en España, ¿no? Porque seguro que te ha pasado y la verdad que me gustaría saberlo, ¿no? Y muchas gracias. Vale, sobre lo último, soy una mujer negra y que va por rama de investigación. Me lo explican todo el rato. O sea, bueno, mira, te voy a contar una que me pasó en junio. Acabo de asumir que junio fue hace 6 meses. Aquí el paso del tiempo. Y fue también en el contexto de todo esto de Estados Unidos y demás. Y estaba con un chico que era blanco, estábamos tomando algo y bueno, empezó con, bueno, es que aquí no tiene sentido que se moviesen los negros. O sea, ya a mí directamente no me estaba contando como negra. Esta es cosa que a veces me pasa. Porque podemos hablar del tema de qué se entiende por ser negro. Qué telita. Entonces, claro, me empezó a explicar que bueno, que no había tanto problema, porque claro, él estaba sentado conmigo y que la negra era muy guapa, toda la satisfacción y todo lo que peor que pueda echarte en la cara, me lo suelto, ¿no? Cuando hay un estudio de la percepción de las mujeres negras en España, que se hizo sobre unas 1000 personas y el 90% de las respuestas era que las mujeres negras somos prostitutas, analfabetas, que no saben español y unas vagas. Es un estudio de 2014, para que nos hagamos una idea aproximada, ¿no? Y respecto a Estados Unidos, a ver, a mí no me gusta mucho comparar porque si bien somos personas afrodescendientes y tenemos un pasado histórico común y un continente común, hay determinadas particularidades, porque, por ejemplo, ellos sí conocen su historia, ¿no? Y nosotros aquí no. Aquí todo... Guinea Ecuatorial se independiza en 1968 y la mayoría de la gente se sorprende de que haya negros españoles. Cuando muchos de ellos estuvieron aquí en el territorio, pasaron a ser apátridas porque tenían la ciudad española y cuando se independiza pasan a ser apátridas y han pasado lo que no está escrito. Y estamos hablando de 68, hace 50 años, pero eso lo olvidamos. El colacao con los campos de personas esclavizadas en Guinea Ecuatorial con el cacao, eso no se conoce. El rol tan grande que tuvo España con la trata de personas esclavizadas tampoco se conoce. Es decir, hay un desconocimiento histórico muy grande. Yo cuando, sobre todo desde Vinegra, empezamos a sacar este tema, la gente está flipando, porque además era muy fácilmente comprobar el dato, era como, es que a mí esto nunca me lo han explicado. Entonces nosotros partimos de que tenemos una invisibilización muy grande porque nuestra propia historia se ha borrado, y se ha borrado intencionalmente. Y al igual que eso, todas las aportaciones que se han hecho. CICEAP inventó la guitarra prácticamente y nadie sabe eso, ¿no? Y es decir, era un hombre negro y era libre. Y estamos hablando estamos hablando no, ni siquiera del 820. O sea, es que eso no se conoce. Partimos de una situación totalmente diferente. Y claro, la invisibilización genera desconocimiento, el desconocimiento genera miedo y el miedo genera rechazo. Ya lo dijo Yoda, ¿sabes? Entonces, claro, está un poco ahí esa pulsión constantemente. Yo diría más, el rechazo depende mucho del contexto. Es que yo tiraría más por esa invisibilización, porque al final de lo que no se habla no existe. Y si yo no existo, no existen todos los problemas, no existe el acoso sexual permanente que sufren las mujeres negras, no existe todo lo que hemos comentado antes de violencia obstétrica, no existe todo, ¿no? Porque al final también se nos sitúa en la categoría de personas inmigrantes, directamente. Que nuestros hermanos que somos migrantes, como los manteros y toda esta cuestión, tienen unos problemas. Nosotros lo vamos a apoyar directamente, pero las personas que somos procedentes, que somos españolas, que hemos nacido en este territorio, tenemos también tenemos otras peleas. Entonces, hay una diferencia que yo veo bastante grande respecto a Estados Unidos, que aquí están confluyendo dos luchas conjuntas, que lo bueno es que se están llevando conjuntamente y que se está sabiendo llevar sin que se separen, ¿no? Es decir, yo soy española y paso de este tema.
Pues muchas gracias, la verdad que todas las regiones que es que si ni siquiera hay visibilización, ¿cómo va a haber queja por la lucha? Es decir, ¿no? Supongo que si no hay lucha porque nadie le da visibilidad, ¿cómo va a haber gente quejándose de que hay una lucha social? Es que Bueno, que no ha habido una lucha, yo no estoy de acuerdo, ¿eh? El último día teníamos precisamente una mesa de herencia y legado y en España ha habido una resistencia muy grande. Y te estoy hablando de España, de la península, ¿eh? No me estoy yendo a antiguas colonias, que también es un temón, ¿no? Sino había una resistencia, podemos hablar de la fuerza, del impacto, y muchas de nosotras no estaríamos aquí si no es por esa lucha que han llevado. La cuestión es cómo han operado determinados agentes sociales en todo esto, ¿no? Os recomiendo mucho ver Gurumbé, si no lo habéis visto. Gurumbé, Canciones de tu memoria negra, que habla específicamente de la cuestión afroandaluza, ¿vale? Usa de hilo conductor del flamenco y la relación que tiene con la población afro, pero trae determinadas cuestiones de la relación que tiene la corona, la relación que tiene el sistema bancario y financiero de España con todo esto. Y estos son trabajos que han estado haciendo también de visibilización y de promoción y de reivindicación, personas como Justo Boleica, Remi Sipi, Donato, etcétera. Entonces, a mí personalmente no me parece tampoco decir que aquí estamos inventando nada cuando precisamente somos herederas de ese legado. pues muchísimas gracias. Nada. Estoy viendo un documentario, un comentario de Doris Otis, ¿vale? Que dice, incluso ahora que la atención es telefónica y ni siquiera se puede ver que somos negras, todavía por el apellido te hacen perfil racial para preguntarte que de dónde eres y si ese es tu centro. Y a ti te pasa porque tu nombre es Doris, yo me llamo Iyasu. Vale. Curumbé. Canciones de tu negra. ¿Alguna pregunta más? Parece que no hay más preguntas. Si queréis os dejo un margen de un minutillo más, tanto si queréis escribirlas como si queréis levantar la mano, ¿vale? Voy mientras pasa el forms de hoy de la asistencia para que no se os pase y apuntéis que hoy es el último día y eso, mientras vais pensando alguna preguntilla más y aprovechad. Y si no, pues pasamos ya a clausura el congreso. Vale, si queréis. Ah, mira, Andrés tiene algo más que decir. Sí, perdona, es que estaba pensando, pero no sabía muy bien cómo formularlo. Te quería preguntar, porque al final creo que muchas veces caemos en el riesgo de solo informarnos sobre pues, ciertas realidades, ¿no? Y en plan, realidades que son ajenas a las nuestras. Y como que siempre nos informamos y sabemos mucho, pero luego como que no hacemos nada. Por ejemplo, en este caso sí imagino que lo que hay que hacer es formarse mucho desde nuestro punto así como sanitario o futuro sanitario en qué hacen simplemente, cómo tratar a personas con la piel negra o simplemente pues conocer
lo que has dicho del suelo pélvico y tal, ese tipo de cosas que son mínimas. Pero más allá de eso, ¿hay alguna forma a lo mejor que tengan las personas blancas de participar con la CENAE o con cualquier otro organismo y que sean, obviamente, como de apoyo, no de algo participativo, ¿no? Vale. A ver, respecto a la cuestión, bueno, podemos hablar, por ejemplo, de la sepsis, ¿no? De que no se no diagnostique sepsis porque no se nos pone la piel gris, ¿no? Respecto a cómo participar de la lucha antirracista siendo aliadas, yo creo que, mira, hay una cuestión, no, hay mucha de la parte de la económica, ¿no? Es decir, hay muchísimos proyectos que ahora mismo están en las cajas de resistencia, el albergue que CEDU está construyendo, le falta un pequeño empujoncito para terminar. Hay un vídeo en nuestro canal que está enseñando toda la obra, nosotros hemos hecho el canal, también difundir, es decir, lo que nosotros estamos haciendo también necesita una visibilidad, porque al final, tal y como está el sistema, nosotros estamos aquí y a lo mejor tú estás aquí, con que tú le difundas llega la información, ¿no? Hay muchas formas de participar, ir a los espacios, también tener un respeto, autoformarse también, ¿no? Y ser autocrítico, es decir, si yo a ti te digo que esto que estás diciendo es racista, no te estoy diciendo porque tú, Andrés, me caigas mal y te odie y ya está, te estoy diciendo que algo es racista, porque muchas veces pasa de que yo te estoy señalando algo racista y se lleva a lo personal y se responde a una violencia muy grande. Y eso también es complejo de gestionar, ¿no? No sé si te doy algunas orientaciones. Igualmente, Sí. he puesto nuestra página web, que ya está activa. Ah, qué bueno, vale. Y están nuestras redes, podéis seguirnos, podéis comentarnos. Estamos haciendo ahora muchas cosas, la verdad. Y las diferentes organizaciones igual, ¿no? Pues muchas gracias. Bueno, y también dice Doris que denunció las prácticas racistas de los compañeros en el... Ah, sí, por Dios, esto, gracias Doris por recordármelo. No esperar a que haya una persona negra para decir que algo es racista. Esto es súper importante. Porque si tu compañero de equipo está haciendo algo que es racista, se lo señalas tú directamente. No espera a, por ejemplo, hay una persona negra decirle, ay, mira, Jorge ha hecho algo racista, no sé qué. No, se lo dices directamente a Jorge y te posicionas en ese momento. Porque si no, es delegar esa carga de trabajo en las personas negras a que hagan o no hagan. Y trabajar porque se hagan protocolos en este sentido. Yo espero que lo que ha comentado antes, creo que es una chica que se llama Marina, de que te preguntaba, ¿no? Si las nuevas generaciones como que estaban cambiando las cosas. Yo espero que las nuestras, al menos poco a poco, lo vayan cambiando. Y bueno, que muchas gracias por la ponencia. Gracias. Pues... No hay nada más que añadir, yo creo que podemos seguir clausurándolo. Entonces, agradecer mucho la participación de Ilyasu y agradecerle todo su tiempo. Nada. Y nada, que ahora tenemos unas palabras de todo el comité organizador para los asistentes. Así que quedaros un par de minutitos más. Bueno, en primer lugar, como empezamos el congreso diciendo unas cuantas cosas técnicas, vamos a acabar igual. El tema de la asistencia y de los certificados, deciros que hoy iremos mandando certificados a partir del domingo, porque tenemos que comprobar las listas y también necesitamos nosotros un poco de descanso después de la semana entera. Y aparte en ese mensaje también os enviaremos una carpeta de recursos con todos los enlaces, los documentos que nos han ido pasando los ponentes y para que lo tengáis a mano. Y un forms donde nos podéis decir qué habéis pensado del congreso, que esperemos que os haya gustado mucho, y qué temática gustaría ver otro año y qué han parecido las temáticas de este año.
dicho esto, que es la parte más técnica, pues ya está. Simplemente, si se quieren poner las cámaras los organizadores del Congreso, porque la verdad es que este año ha sido un año un poco surrealista con el tema de el COVID, la no presencialidad, y hemos estado trabajando con pocas ganas, pero bastante. En plan, como hemos podido y bastante, y se merecen en plan que se les reconozca. Así que de parte de todos nosotros, que muchas gracias por haber asistido. Creemos que ha sido una experiencia muy chula el Congreso y esperamos que vosotros también hayáis tenido una experiencia muy chula y que muchas gracias a todos. Si alguien más quiere decir algo desde el comité. Yo animaría un poco a la gente a que pusiera sus cámaras si quiere, ya aunque sea para conocernos un poco, que no hemos tenido la oportunidad de verlos. Y nada, si tenéis algún comentario, decirnos si os ha gustado o si no, que os ha gustado más. Todo esto está muy guay, escucharlo cuando terminas un evento como este. Y Antonio quiere hablar. Por favor. Bueno, sí, por mi parte, también decir que este pescador ya se ha terminado, pero que pongamos la mira en el pesca 3 y que formar parte del comité organizador es una experiencia súper chula. Aquí estamos, este año no sé exactamente el número de personas que éramos, creo que hemos sido en torno a unos 12, 13 participantes en el comité organizador y que es una experiencia chulísima que no requiere mucha carga de trabajo, pero que es súper gratificante cuando el congreso sale adelante. Y este año, a pesar de ser en formato online, ha sido igual de gratificante que el primer congreso. Y que os animo a todos a que cuando se abra el plazo para participar en el PESCA 3 como organizador, que os motiven. Y si no, que apuntéis. Y por supuesto también no olvidéis nunca que aquí os estamos formando, pero también nos estamos formando nosotros y que es muy fácil buscar información y aprender. Y sobre todo que todo lo que habéis aprendido esta semana, todo lo que hemos aprendido hoy de la CENAE o otros días, que